Buenos días, Dios les bendiga, hermanos, amigos. En esta mañana vamos a meditar en la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 en adelante, bajo el tema La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abondéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada, en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos llamado, que los hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la gracia de la fe y del amor, y con la esperanza del Salvador como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os predicen el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre hacer lo bueno unos con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En esta palabra leímos todo el pasaje por el motivo de que tenemos que llevar una vida agradable ante los ojos de Dios y llevamos paso a paso esta palabra para que podamos entender de qué manera podemos agradar a nuestro Dios, pero también de qué manera tenemos que estar preparados y para qué y por qué. Si hacemos una vida agradable al Señor, estamos preparados para la venida del Señor. Pero también si amamos a nuestros hermanos, también si nosotros estamos preparados para ayudar a otros hermanos que están débiles. Todas esas cosas son parte del diario vivir de un cristiano, de un servidor de Cristo. Tenemos que hacer, hermanos, cada día más y más lo mejor ante los ojos de nuestro Dios. Tenemos que ir mejorando paso a paso nuestro diario vivir, porque ya sabemos las instrucciones que Pablo dio a la iglesia de Tesalónica. Ya sabemos que esos mismos consejos son para el día de hoy, no solamente fue para ellos, sino para nosotros. Por eso quedó plasmado en unos pergaminos en los cuales hoy tenemos nosotros como lo que llamamos las Sagradas Escrituras, lo que llamamos la Biblia, el libro de los libros, donde está escrita la palabra de Dios que fue dada a través del Espíritu Santo a aquellos fieles que amaban y obedecían a Dios. Ahora nos resta a nosotros seguir. Ellos sembraron el fundamento y nosotros seguimos su enseñanza, porque Dios no nos ha llamado a vivir una vida llena de inmundicia, sino nos ha llamado a llevar una vida de santificación. Ninguno puede estar agraviando e engañando a ningún hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Ya Pablo ya lo había dicho y lo sigue repitiendo hasta el día de ahora. Ninguno tiene que agraviar a ningún hermano, a nadie. Ninguno tiene que estar molestando a nadie, haciéndole la vida imposible, fastidiándole día y noche, calumniándole, levantándole falsos, impidiendo que haga la obra del Señor, porque Dios es vengador, dice en la palabra. Solamente Él puede tener ese derecho de vengarse, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya os he dicho y santificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Tenemos que llevar una vida santificada, apartándonos de todo lo que es inmundicia, de todo lo que es pecado. No llevar una vida de pasiones de concupiscencia, como aquellos que no conocen de Dios, porque nosotros ya conocemos a Dios y no hay excusa. Dice que a cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, se lo dice a los varones, ¿verdad? Tiene que tener a su esposa en santidad y en honor. Mira qué gran responsabilidad para los hombres que sirven en la obra de Dios. Dice que tienen que saberse tener su propia esposa en santidad y en honor. Una mujer no sufrida, una mujer no maltratada, sino una mujer santificada en el Señor, una mujer en honor, que nadie la desprestigie por causa suya. Son las cosas que agradan a Dios, pero también debe de haber un amor fraternal. No hay necesidad, dice, que se los vuelva a escribir, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, por favor, no se vivan lastimando, no se vivan molestando, no vivan haciéndose daño unos con otros. Amémonos los unos a los otros, porque Dios nos ha amado, así como Él nos amó a nosotros. Así aprendamos a amarnos los unos a los otros. También dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Hermano, el amor es demostrado. El amor no solamente se dice yo te amo y tira sus lágrimas ahí de sentimentalismo. No, el amor es demostrado. Hay muchas formas de demostrar el amor, es con hechos.
Tenemos que aprender a no desearle el mal a nadie, tenemos que aprender a hacerle el bien a las personas, tenemos que aprender a ayudar al necesitado, tenemos que aprender a ser solícitos con las necesidades de otros. Si alguien está pasando un dolor, pues mirar de qué manera le resolvemos parte de su dolor, no se lo vamos a quitar, pero sí va a sentirse consolado y amado porque hay un pueblo de Dios que tiene un corazón dispuesto para hacer sentir bien a sus hermanos de que no están solos, que Dios les ama y que hay un pueblo que sigue a Dios, que sirve a Dios y que está dispuesto a amar lo que Dios ama, que son a sus hijos abatidos, oprimidos, afligidos, que necesitan consuelo. Tenemos que aprender a conducirnos en la vida honradamente para con los de afuera, como también para con los de adentro. Y para con los de afuera, porque habla nuestro testimonio. Y vuelve a decir Pablo, no tengo necesidad de volverles a decir, pero es necesario de que nosotros podamos hacer las cosas bien. Es necesario que nos preparemos porque es muy importante llevar una vida agradable primeramente a los ojos de Dios, tener un buen testimonio y trabajar con manos limpias. Dice en el versículo 11 del 4, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios, de vuestros trabajos, y trabajar con manos limpias de la manera que los he mandado. Dice, que nos ocupemos de los trabajos. Puede hablar del trabajo secular como también puede hablar del trabajo espiritual. Hacer las cosas bien. Que abundemos en amor sirviendo en la obra del Señor. No murmuradores, hermanos, no estar murmurando. Mucha gente dice, solo a mí me manda, y si solo tú eres el único con el que pueden contar. Que solo a mí me toca, pues si solo a ti te toca, pues es el privilegio que tienes. Y hazlo todo con humildad para la gloria del Señor. La palabra de Dios dice que tampoco quiere que nosotros ignoremos acerca de los que duermen, porque quizás nos causa tristeza, va, por aquellos seres amados que se fueron y nos dejaron. Pero dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Es cierto que hemos perdido seres amados, pero hay un consuelo ahí de que si se fueron con Cristo, están descansando. Si están con Él, es en el mejor lugar que pueden estar. Quizás estuvieran pasando situaciones más peores y sufriríamos ambos, viendo sufrir a otros o ellos viéndonos sufrir a nosotros. Pero los que ya se fueron con Cristo Jesús están descansando y ese es nuestro único consuelo, es nuestra esperanza de que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nos duele saber que hay seres queridos que ya no están con nosotros. Algo otros están a punto de partir, pero esta palabra nos alienta y nos llena de esperanza. Pero tenemos que procurar llevar una vida en santidad, llevar una vida fuera de todas las pasiones de la concupiscencia. Y no hay necesidad de que se nos siga diciendo a cada rato lo que va a suceder porque ya lo hemos visto. Dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tenemos que tener paz y seguridad, entonces, que Él vendrá para aquellos que no tienen nada, ¿verdad?, de confianza y esperanza a Dios, pues ellos no van a tener paz ni seguridad porque
vendrá sobre ellos la destrucción reprensiva, como los dolores de parto, así que una mujer encinta, ¿verdad? Y no escaparán. Pero nosotros tenemos que alentarnos con la palabra de que nos iremos con Él. Pero nosotros que somos del día, no somos, debemos de estar sobrios, habiéndonos vestido con la corona de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como el yelmo de la salvación, ¿verdad? La palabra de Dios, la que nos alienta, la que nos insta a seguir adelante, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que seguir los consejos ya que nos da la palabra de Dios y saber de que quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vayamos juntamente con Él, por lo cual nos vuelve a ir animados unos a otros y edificados unos a otros, así como hacéis, así como lo hacéis. Dice, animaos uno, ay hermano, camine, no desmaye, ay hermano, camine, camine, que lo mejor está por venir, son las frases que hay en nuestra boca, ¿va? Para animar a otros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, aquí ya sigue dando otros consejos Pablo, que reconozcamos a aquellos que trabajan en la obra del Señor, aquellos que están trabajando en los atrios, aquellos que presiden el Señor y que nos amonestan, que nos aconsejan. Tenemos que reconocer su grandiosa labor para el Señor. ¿De qué manera lo vamos a reconocer? No sirviendo de piedra de tropiezo para ellos, sino animándolos también a seguir adelante y que los tengáis que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener para ellos, tenemos que tener paz para ellos y tener paz con ellos. ¿Verdad? Si alguna vez, ¿verdad? Alguien habla una palabra, la predica de un púlpito, y tú crees que la está diciendo a ti, toma esa palabra no porque Él la dijo, tómala porque Dios quien te está hablando. No rechaces la palabra, no la rechaces ni te enojes con el que la predicó, porque Dios usa a sus instrumentos para hablarnos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis los unos a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Esta palabra de Dios siempre ha sido como repetitiva, pero es necesario para que no hayan excusas en aquel día. Tenemos que sostener a los débiles, ayudarles, débiles en la fe, débiles en todo, y tener paciencia con ellos. A veces hay personas que nos desesperan porque uno les dice esto y lo otro, y ellos siguen aferrados a lo que ellos quieren hacer. Pero tenemos que tener mucha paciencia. Mira que a ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿verdad? No debemos de ser parcialistas en las iglesias. Esos grupitos en la iglesia no son buenos. Es bonito que todos nos llevemos bien, pero hay grupitos como que si solo esos son las únicas personas en la iglesia. Ya hay que cambiar de posición, hermano, en las iglesias. Siéntese con los hermanos nuevos, hágalos sentirse que ahí es la verdadera familia que ellos andan buscando. Pero no esté allí usted solo con los mismos, los que mira todos los días. Siéntese allí en la iglesia con la gente nueva. Hágales plática, pregúnteles cómo han estado, pregúnteles cómo se sienten, pregúnteles tantas cosas que quizás usted pueda hacer la ayuda que ellos andan buscando en lo espiritual, ¿verdad? Porque no estamos hablando en lo material. Porque es triste cuando una persona entra a una congregación porque le ayuden económicamente nada más, porque después se van cuando ya se les resolvió el problema, sino en la parte espiritual. Ya lo demás pues vendrá por añadidura. Pero debemos nosotros estar siempre gozosos para con todos, los unos con los otros y para con todos. En la iglesia no debe de haber ese parcialismo. Qué tristeza. Yo hace mucho tiempo fui a una congregación, ¿verdad? Sin mencionar nombres. Y yo me sentí muy triste porque a mí siempre me gustaba sentarme en los asientos de adelante para escuchar bien la palabra. Y cuando se bajaron determinadas personas del altar que estaban ellas en alabanza, vinieron y quitaron sus carteras y todas y se fueron para otro lado y pude ver sus semblantes molestas porque yo me había ido a sentar allí.
que sí tristeza, porque bien cabíamos todos ahí, pero ellos les gusta estar en su grupito. Y eso a Dios no le agrada, porque en aquel día allá en los cielos vamos a estar todos allí unidos juntos. Vamos a estar todos juntos. No sé de qué manera tan especial el Señor tiene preparado allá, ¿verdad? Pero si no podemos llevarnos bien con todos los hermanos en la iglesia, que los discriminamos, que nos molesta a una persona nueva, le tenemos temor de platicar y hablar con ellos, eso a Dios no creo que le agrade. Y dice que nosotros debemos de estar siempre gozosos, pero también dice que debemos de estar orando sin cesar. Hay por mucho que orar, hermano. Una vez me dijo una hermana, yo ya no hay por qué orar, yo ya oré por mis hijos, por mi esposo, por el trabajo, por la casa, por la salud y todo. Ya no hay. Pues siga orando. Haga una oración, le digo general. Hay oraciones por la congregación, por los pastores, su familia, por las familias, por los niños, por los jóvenes, por los colegios, por las universidades, por las escuelas, por los maestros, por los que nos gobiernan, por los ministerios de educación, por los ministerios de salud, por los ministerios de los que son encargados de finanzas. Hay un montón de cosas por las cuales hay que orar, pero hay que estar orando nosotros como cristianos. No solamente tenemos que orar por la amiguita, por el amiguito o por nuestros familiares, hay que orar por todo. Ocúpese en la oración. Hagamos un listado de oración todos los días, una oración. Hay mucho por qué orar. Por los empleos para que nunca falten, por los desempleados para que tengan un trabajo, por los inversionistas para que vengan a invertir a nuestro país y haya empleos para mucha gente, por aquellas personas que no pudieron tener un nivel académico y no hay empleo para ellos, pero que pueda haber un empleo digno, bien pagado para que ellos puedan sustentar su familia. Hay que orar por los que predican, hay que orar por los que están en alabanza, hay que orar por los intercesores, hay que orar por los gobernantes, por el Palacio Legislativo, por el Palacio Nacional, hay que orar por todo el Congreso Nacional. Alguien dijo por ahí, pero ellos no se merecen. No es porque se lo merezcan, es porque el amor de Dios está en nuestros corazones y por ese mismo amor que tenemos, nosotros no vamos a orar por ellos porque les amamos y no porque queremos que Dios tenga misericordia de ellos, que los haga cambiar de sus malos pasos y que ellos puedan cambiar su ruta del mal para que podamos tener personas que nos gobiernan con temor hacia Dios, con pensamientos positivos y no negativos. La palabra de Dios dice que cuando nos gobiernan los malos, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran tristeza, ¿verdad? Hay luto, hay dolor, pero cuando nos gobiernan los buenos hay alegría, porque hay de todo lo que se puede esperar, ¿verdad? Empleos, tenemos los centros de salud con personal activo, ayudando, sirviendo a la gente y con medicamentos al tiempo. Los hospitales con medicamentos, todo lo del Ministerio de Salud, contentos haciendo la labor en la cual ellos escogieron para servir, para prestar servicios a la gente necesitada. Hay que pedirle a Dios conforme usted siente en su corazón por todos aquellos que forman parte de la sociedad misma. Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Cuando vienen las elecciones hay que pedir a Dios sabiduría, que traiga paz, que haya orden, que no hayan esos disturbios. Hay que pedirle a Dios por todas las cosas. Por eso dice orar sin cesar. También hay que darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. También dice que no dejemos apagar el espíritu. Mantengamos ese espíritu encendido en nuestros corazones. Pidámosle a Dios que el espíritu de Él se conecte con el nuestro para poder estar siempre bien fortalecidos y estar siempre dispuestos a seguir adelante. No debemos de menospreciar las profecías, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Estas son las profecías. Debemos de atender la palabra y ponerla en práctica. Por eso dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que es de Dios, todo es bueno. Pero a veces hay palabras puestas en la boca del hombre, que son palabras humanas, como que yo dé el punto de vista de lo que yo creo, pero como la palabra de Dios no es lo que yo creo, sino lo que ella dice, entonces por eso tenemos que examinarla y retener lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal, no estar en malos pensamientos, pero estar haciendo todo lo agradable al Señor. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así es que, amados hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Fíjese que aquí Pablo ya en las salutaciones finales pide algo. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así que esta carta fue leída por mi persona y la comunico a ustedes porque esta es la palabra del Señor. Llevar una vida muy agradable. Pablo exhortaba a los hermanos. Pablo enseñó a través de sus sagradas escrituras, hablando de la venida del Señor, y habló la vida que agrada a Dios. Así que, amados hermanos, esta es la palabra para nosotros en esta mañana y estudiémosla, sigámosla estudiando, no importa que ella la haya escuchado o que ella la haya leído, pero sigamos, porque dice que hay que hacerlo cada día más y más, más y más. Tenemos que hacer todas las cosas en abundancia para el Señor. Todo lo que hagamos en abundancia para el Señor, Él no se queda con nada, Él paga. Él paga lo bueno que usted hace, lo bueno que yo haga, que es agradable a los ojos de Dios. Él lo ve con ojos de agrado, porque esta es la vida que agrada al Señor, hacer su voluntad. Que el Señor bendiga a cada oyente, que el Señor bendiga a aquel que comparte esta palabra, que el Señor bendiga y que la pone en práctica, que la estudia para poder convencerse que lo que transmitimos es palabra del Señor. Aquí solamente es una palabra cristocéntrica, lo que Dios quiere que hagamos su voluntad, que hagamos lo que a Él le agrada y que nos preparemos porque en cualquier momento Él vendrá. Señor mi Dios, te doy gracias por esta palabra de este día. Te pido que nos ayudes a poder seguir adelante, que nos ayudes a poder tener nuestra bandera en alto, que la bandera es Cristo Jesús en nuestra vida, que seamos como una torcha encendida, que el fuego tuyo en nuestros corazones siempre esté dispuesto a seguir adelante, ayudando a los débiles, a seguir compartiendo tu palabra y que nos uses como instrumentos, Señor. Solamente queremos ser un instrumento de tu palabra. Que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria y que nos ayudes a llevar una vida agradable a tus ojos. Que seas tú quien gobierne nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos y todo nuestro ser. Que podamos estar siempre nosotros gozosos, contentos, orando sin cesar y esperando el día glorioso en que tú vengas, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a seguir adelante y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es tu palabra, Señor, y queremos ser palabras, queremos ser fieles a ti, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana. Quédate con nosotros y ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos, fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.